toda buena obra, Señor, de tal manera que podamos brillar para tu gloria. Mientras tu palabra es dada, fortalece al débil, sana al que está enfermo, da victoria al que está luchando, provee al que necesita y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si le cuesta encontrarlo, pues abra Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y de ahí comienza a retroceder, y ahí va a encontrar a Pedro. Amén. Va a pasar por las epístolas o las cartas de Juan, y luego pues, hermanos, las cartas de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Es increíble, hermanos, cómo estos hablaban de Dios y de nuestro Señor Jesucristo de una manera segura. Cuando yo leía eso y pensaba, hermanos, en esto de cómo ellos, hermanos, exponían la palabra, hablaban, venía en mi memoria las palabras del pueblo y de algunos líderes religiosos cuando escuchaban, hermanos, hablar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él finalizaba, la gente, hermanos, quedaba, ¿cómo decirle?, impactada por las palabras que salían de su boca, la enseñanza, y decían ellos: este no habla como los demás, como los fariseos, decían ellos. Este habla como quien conoce, es decir, con seguridad, y no como quien conoce, sino que Jesucristo, hermanos, conocía y conoce al Padre, a nuestro Dios. Luego, hermano, estas personas, en el caso de los apóstoles que acompañaron a Jesucristo en el ministerio de 3 años y medio, porque fue 3 años y medio que anduvieron con Jesucristo, y fueron testigos, como dice ahora Pedro aquí, y escucharon de las cosas que Jesús hacía.
sus milagros, las señales que realizaba, su enseñanza apegado a las escrituras del Antiguo Testamento, que confirmaban, hermanos, su presencia, que confirmaban lo que él decía ser el Mesías. Por eso aquí, alentando, hermanos, a las iglesias que estaban, hermanos, como dicen, en el ojo del huracán, estaban sufriendo una de las persecuciones más grandes en la historia de la iglesia. Aquí ya, hermanos, estaba el emperador Nerón. Cuando se escribieron estas dos cartas, y la persecución era tremenda. Por eso la primera carta, Pedro se dedicó a fortalecer la fe de ellos. Ahora aquí lo que hace es, hermanos, manifestar, revelar la obra de Dios realizada en nosotros. Ahora aquí, antes de cerrar este capítulo, hermanos, como una confirmación, les hace ver, hermanos, de que ellos, los apóstoles, incluyéndose pues Pedro, fueron testigos de la gloria de Cristo. Y hace referencia cuando Jesús se transfiguró. Entonces, hermano, la seguridad que esos tenían para transmitir la palabra de Dios era debido a que, hermanos, fueron testigos presenciales tanto de la persona de Cristo como de las señales que él realizaba. Eso es lo que manifiesta en primer lugar del 16 al 18. Luego del 19 en adelante, habla de la confianza que tenían, hermanos, los antiguos, hablando del Antiguo Testamento, los profetas, que Pedro atribuye que fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, y ellos estuvieron ahí para confirmar que fue el Espíritu Santo, hermanos, el que los inspiró a ellos. ¿Cómo puede decir Pedro eso? ¿Cómo puede afirmar eso? Porque también ellos tuvieron, hermanos, la misma experiencia. Porque ellos también, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque fueron, hermanos, como dice en su capítulo 1, en los primeros versículos, participantes de la naturaleza de Dios. Es decir, hermanos, que conocieron el mundo espiritual. Ustedes recordarán cuando Pedro, hermano, fue encarcelado, prácticamente fue sentenciado a muerte por Herodes. Estamos hablando ya del tercer Herodes. Y fue sentenciado a muerte, nada más de que él iba a ser muerto o sacrificado después de las fiestas, hermanos, de los judíos, para evitar un alboroto. Sin embargo, en esa noche que estuvo en la cárcel, él, hermano, fue liberado por un ángel. Era imposible que el apóstol pudiese, hermanos, escapar de esas prisiones, porque, hermanos, se había ordenado una guardia. Además, hermanos, la seguridad donde él fue llevado, en lo más adentro, hermanos, de las cárceles, que prácticamente estaban bajo tierra. Sin embargo, fue liberado. Y cuando ya estuvo afuera de la cárcel, ya en la calle,
pensó, hermanos, que había sido un sueño. Él pensó que estaba soñando. Imagínense qué clase de dormida se pegó aquel hombre bajo la amenaza de que iba a ser sacrificado. ¿Dormiría usted así? Que le digan, mañana te matamos, vaya a dormirse. Sinceramente, yo se lo digo, no, a menos que Dios intervenga y me fortalezca. Pero es que se pegó, hermano. Le iba a decir la madre de las dormidas. O sea, buscar una expresión para que estuviese pensando que aquello era un sueño, que no era una realidad lo que había sucedido. Hasta que comenzó a verse en la calle. Aún cuando llegó, hermanos, donde se reunían los hermanos en una de las casas, al tocar la puerta alguien fue a abrir. Y cuando lo vio se espantó y volvió a cerrar la puerta pensando que era un fantasma, porque ya lo creían muerto. Y cuando los hermanos le preguntaron, ahí está Pedro en la puerta, estás loco, le decía. Y corrieron y abrieron y estaba él allí. Es decir, estamos viendo, hermanos, o estamos aquí hablando de las experiencias que ellos, no solamente ser en el momento testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio, sino que ellos ya, hermanos, como en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, comenzaron ellos mismos a realizar señales, milagros grandes, en la cual, hermanos, ni sus enemigos podían negar. En el caso de Jesús, hermanos, acuérdense, la resurrección de Lázaro fue como el vaso donde se derramó el agua, así es la cosa. ¿Ah? Sí. Y los hermanos, el Sanedrín y el sumo sacerdote dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Hace demasiadas señales. Y fue ahí donde ya, hermanos, sin estar presente como acusó Nicodemo, ahí ya lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Todo era atraparlo. Porque si permitimos que este hombre siga así, vendrán los romanos y nos van a destruir. Y ahí fue donde el sumo sacerdote, fíjense, el sumo sacerdote profetizó diciendo, sin saber el que estaba profetizando, que era mejor que muriera un hombre por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. ¿Qué les parece? Es decir, los mismos enemigos, ellos mismos confirmaban la resurrección de Cristo. Está registrado donde ellos mismos otra vez, hermanos, no pudieron negar la resurrección. Cuando los soldados romanos, porque eran los soldados romanos, fue la orden de Pilato poner esa guardia ahí en la tumba, porque tenían temor que llegaran los discípulos y se robaran el cuerpo del Señor. Y la guardia fueron donde ellos, donde el sumo sacerdote, y le contaron lo que había sucedido. Y lo que tuvieron fue sobornarlo. Y si llegaba a oídas de Pilato, pues ellos iban a ver cómo le salvaba la vida, la cual era imposible que le salvara la vida a los guardias. Acuérdense, hermanos, que un preso que huyera, hermanos, moría el carcelero. Así era el asunto en ese entonces. Pero ahí está todo reflejado de la verdad de Cristo. Y los que, hermanos, pudieron testificarnos y dejarnos estos escritos fueron los que, hermanos, testigos presenciales del Señor Jesucristo. Entonces no solo estamos hablando de lo cual habla aquí Pedro, la transfiguración, porque a eso se refiere aquí, que ellos tuvieron la experiencia de ver su gloria. Jesús les mostró su gloria. Anote ahí y lo lee en su casa.
cuando les mostró su gloria, es en Mateo. Dice claramente ahí que les mostró su gloria, Mateo capítulo 17. Cuando comienza él a narrar estas cosas, entremos a los detalles, verso 16 aquí de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Mateo capítulo 17 habla cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan, y les mostró su gloria. Cuando Pedro, hermano, recomendó, no sé si sería la palabra, de hacer unas 3 cabañas, porque habían aparecido 2 personajes más, Elías y Moisés. Y cuando él dijo a cada uno de ellos, viendo a Jesús, entonces inmediatamente desaparecieron Elías y Moisés. Y ahí donde vino la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd, a él. No es, hermanos, que ya fracasó la ley y los profetas. No, era la continuación del propósito del programa de Dios. La ley tuvo su papel, hermanos, con respecto a la aparición del Mesías. No es que la ley fracasó, no es que la ley que Dios le dio a Moisés, dado por manos de ángeles, hermano, fracasó con el pueblo de Israel. No. El papel de la ley era, hermano, al final, revelar que el hombre es pecador. Pablo decía, cuando la ley me dice no matarás, ahí me está diciendo y me acusa que soy asesino. Cuando la ley me dice no adulterarás, ahí me acusa diciendo que soy adúltero. De eso trata la ley. Ahí dice, hermano, que el que cumpla la ley podía haber sido justificado. Pero el problema es que nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Y no era asunto de, como hacen las personas que quieren, hermano, cumplir la palabra de Dios a su forma, a su manera. De decir, mire, yo puedo cumplir unas 2, 3, pero ya todas no. Además, Dios entiende de que, bueno, uno es humano, está inclinado al pecado. Y entonces todo lo que ustedes hablan para justificar su maldad. No, era asunto de cumplir los 10 mandamientos. Y nadie pudo cumplirlo. Nadie. ¿Fracasó la ley? No. El objetivo de la ley, como dice la Escritura, era llevarnos a Cristo. Es decir, la ley nos dice que éramos pecador y que habíamos ofendido a Dios, que necesitábamos de una ayuda, de alguien que nos ayudara, hermanos, a accesar a Dios. Que alguien nos hiciera el camino para llegar a Dios una vez más, porque el pecado nos separó de Dios. Entonces, el objetivo de la ley era llevarnos a Cristo, y nos llevó a Cristo, aleluya. Y ahí cumplió la ley su papel. Amén. Por eso, hermanos, las Escrituras y estos hombres escribían de una forma tan segura, no solamente de ser testigos presenciales, oculares, en el Antiguo Testamento, los profetas, sino que tuvieron la experiencia, hermanos, de la guianza del Espíritu Santo. Cuando dice que fueron inspirados, habla, hermanos, que fueron precisamente las revelaciones, vinieron a través del Espíritu Santo.
El verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esos son los dos detalles que se nos muestra aquí. Por eso Jesucristo, hermanos, con respecto a los judíos se estancaron. Se estancaron, hermanos, con el Antiguo Testamento. No avanzaron más. Se quedaron con la ley hasta el día de hoy. De tal manera que cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, para ellos, lo rechazaron. A pesar de las señales que Él había hecho. Porque ellos también fueron testigos. Uno de los casos es la resurrección de Lázaro, hermano. Cuando Jesús llegó tenía 4 días. Las hermanas, cuando Jesús les dijo que abrieran la tumba, y le dijeron, Señor, ya llegue. Y Jesús les dijo, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Y abrieron la tumba y en efecto era obvio, ya estaba en descomposición. Pero como no hay nada imposible para Dios, y Jesús alzó su voz y le dijo, Lázaro, ven. Lo llamó y aquel hombre se levantó a los ojos del pueblo y de algunos líderes religiosos que inmediatamente fueron a informar al Sanedrín y al sumo sacerdote. Entonces ahí donde ellos determinaron matarlo. Muchas señales. Los romanos nos van a destruir. ¿Por qué? Porque el pueblo quería ser rey a nuestro Señor Jesucristo. Y Él no vino para eso. En su segunda venida Él viene a reinar. Su primera venida era, dice la Escritura, con relación al pecado. Hacer la expiación de nuestros pecados. Es decir, liberarnos del pecado, de las cadenas del pecado. Para que pudiésemos, hermanos, tener acceso a Dios como lo tenemos ahora. Eso es lo que se le llama salvación y la promesa de la vida eterna. Diga gloria a Dios. Y fíjense lo que dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, hermano, que ya existían libros que se le llama apócrifos. Se refiere, hermanos, que esos libros no era obra de la persona a quien se le atribuía, sino que eran, hermanos, libros falsificados y que estaban llenos de fábula. Por ejemplo, si usted lee, hermanos, el libro de los Macabeos, esta primera y segunda Macabeo, es importante no porque tengan la inspiración, tiene un sinnúmero de fábulas, pero sí es importante por la historia. Es decir, históricamente es importante porque es un libro que nos habla y nos pega con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es importante. Por ahí Pablo cita, por ejemplo, no sé si es Pablo o Pedro o Santiago, perdón, cita a el libro de Noé o de Enoc. Es otro libro que al leerlo está lleno de fábulas y no es inspirada. A eso se refiere. Y no digamos ya en el Nuevo Testamento de tantos libros que han salido falsos, hermano, y que al final lo que se procura allí es destruir la imagen y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que estos son denunciados con aquella secta que se levantó de los gnósticos. Ahora pues, según ellos se han perfeccionado como una ciencia y se llaman agnósticos, pero son los mismos.
con ese montón de libros, el libro de Judas, un libro de un tal Judas Iscariote que escribió y que el pobrecito ahí fue usado, el pobre, lo engañó el Señor Jesús, lo agarró como chivo expiatorio, el pobrecito, tan bueno que él era. El libro que habla de María Magdalena, todo eso es pura fábula. Y que fue como esposa del Señor Jesucristo, hasta tuvo hijos del Señor Jesús, y que están radicados ahora en Europa. Si usted quiere conocer a la familia de Jesús, yo los llevo, ¿verdad? Entonces, todas esas son fábulas, fábulas. La religión anterior, hermanos, nos habla de aquella fábula de que cuando Jesús llevaba la cruz, eso es una fábula, cuando Jesús llevaba la cruz, una mujer intervino ahí a secarle su rostro. Después de eso, dice que quedó ahí el rostro imprimido, la imagen del rostro de Jesús en la tela. Eso es una fábula. No está en las escrituras. Es decir, estos hombres tuvieron cuidado. Los mismos judíos tuvieron cuidado también de cortejar lo que eran los libros, hermanos, del Antiguo Testamento, y sacar todos aquellos libros donde habían contenido fábulas, hasta brujerías, cosa que Dios lo aborrecía, y está escrito aquí. Le llama las abominaciones, hermanos, de los pueblos, las prácticas, y eso lo va a encontrar en todos esos libros. O aquella obra del niño Jesús que cuando era niño y tocó a alguien y lo sanó, y un pajarito chocó contra la pared, lo agarró, lo resucitó al pajarito, ¿verdad? Ahí está el pajarito, el que quiere ir a tocar el pajarito, cobramos $100 en la librería, en un san. De nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces está narrando que ellos fueron testigos oculares, hermanos, cuando Jesús mostró su gloria, se transfiguró delante de ellos. Eso es lo que está diciendo. Mostró su gloria también cuando hizo aquellas señales. Dice ahí, la primera vez que Jesús mostró su gloria fue cuando convirtió el agua en vino. Si no tiene para hoy en diciembre, órele. No. Fue la primera vez. Y después comenzó el Señor a hacer señales, la limpieza de los leprosos. Cuando Juan el Bautista, hermanos, que finalizó su obra, porque la obra de él era presentar a Jesucristo al pueblo, cuando él finalizó, fue encarcelado. Entonces, llamó a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y mandó a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o se esperaría otro. Ahora, muchos creen que Juan estaba dudando del Señor Jesucristo. Él no estaba dudando del Señor Jesucristo. Él estaba próximo, hermano, a ser decapitado. Lo que él quería era, hermano, saber si había concluido su obra y sobre todo si había cumplido con el programa que Dios le había dado. Llegan los discípulos de Juan, Juan manda a decir de que si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Entonces Jesús hizo que se quedaran ellos ahí.
¿verdad? Y delante de ellos hizo las señales de las cuales estaban escritos, que era, hermanos, la evidencia, hermanos, de que él era el Mesías, porque hasta eso estaba, hermano, escrito, profetizado, que para detectar, hermanos, cuando alguien decía que era el Mesías, tenía que seguirle esas señales. Entonces, cuando Jesús terminó de realizar su obra, le dicen, vayan a Juan y díganle que lo que han visto y lo que han oído. ¿Y qué fue lo que vieron? La resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Jesús iba entrando a una ciudad, venía un entierro y Jesús tuvo compasión, no del muerto, sino de la viuda que estaba quedando desamparada. Y evitar que esta mujer quedara en la calle un indigente más, entonces al compadecerse a la mujer, ordenó que bajaran el féretro y resucitó ahí a ese hombre y se lo devolvió a su madre. Un líder alto, hermanos, de los judíos, el cual era encargado de una sinagoga, Jairo, ¿se acuerdan de Jairo? Cuando vio, hermano, que los médicos ya no podían hacer nada con su hijo, se humilló y fue a buscar al Señor y no le importó lo que iba a decir el sacerdote, se lo iban a quitar de la sinagoga, pero él fue a pedir misericordia y le dijo, Señor, mi hija se muere. Y Jesús le dijo, pues vamos. Y cuando iban, usted sabe que fue detenido a causa de la mujer que padecía de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y después que sana esa mujer, continúan el viaje, pero fue allí donde alguien de la casa de Jairo llegó a decirle a sus oídos, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de fallecer. Fue una noticia para él que lo golpeó, pero inmediatamente las manos de Jesús en sus hombros y diciendo sus palabras en el oído, no temas, solo cree. Y va y encontró todas esas viejas lloronas ahí, estaban llorando. Era una costumbre que alquilaban, hermanos, personas para que lloraran a los muertos. Eran alquilados, por si usted no sabía. Entonces, el Señor dijo que dejaran de llorar porque la niña no había muerto, sino que dormía. Y por eso la Escritura nos atestigua que para Dios, los que han creído en su Hijo Jesucristo, no mueren, sino que duermen. Y Pablo, cuando escribe sobre el retorno de Jesucristo a la tierra, dice, hermanos, que no se entristezcan y no pierdan la esperanza como los impíos y los pecadores que no tienen fe, porque los que duermen y los que han dormido en Cristo, es decir, los que murieron en Cristo, para Dios, hermanos, no están muertos, sino que duermen. Por eso nosotros en los velorios, hermanos, usted escucha cánticos de alabanzas, viene la predicación y usted ve a veces la gente que no comprende y con mucha razón dice, esto ya ni respetan a los muertos, ¿no? Porque lo que esperan es una solemnidad, hermanos, para mostrar respeto al muerto. Pero viene a lo evangélico, comienzan a cantar, dice, no llegamos a hacer relajo tampoco, como algunas iglesias, en eso estamos claros también, de ir a hacer relajo, sino que se canta, hermano, agradecido a Dios porque estamos persuadidos de que el hermano o la hermana que falleció y creyó en el Señor Jesucristo está en la presencia de Dios según las Escrituras. Entonces, si está en la presencia de Dios, lo único y el único llanto que puede esperar una familia es que va a extrañar a esa persona que ha partido, ¿verdad? No porque pierda la esperanza, sino que va a extrañar a esa persona que se amó. Así como cuando usted va a despedir al bus o al aeropuerto a una persona que va a viajar, inmediatamente usted se conmueve y salen lágrimas porque no sabe si volverá a ver a esa persona que usted amó. Puede ser un padre, un hijo o una persona que usted amó. Amén. De alguien que ha partido, pero tiene la esperanza
en el caso de los que duermen en Cristo, de volverlos a encontrar en una mejor vida. Da gloria a Dios. Por eso en el verso 19 tenemos también la palabra profética más segura, hablando de las escrituras, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la venida de Cristo. El verso 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí, hermanos, que las escrituras nos hablan de ese lucero, hablando de Jesucristo, y un lucero que sale en la mañana y que va a alumbrar nuestros corazones, se refiere a la venida, al retorno de Jesucristo a esa tierra, sin relación al pecado. Amén. Pero tenemos, dice esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, que se conoce como la Biblia, la Santa Biblia o las Escrituras Sagradas, porque fueron inspiradas. Y por eso esto aseguraron que esos varones santos, los profetas, fueron inspirados, porque ellos también tuvieron esa experiencia. ¿Se acuerdan ustedes la orden de Jesucristo cuando les dijo: quédense quietos y esperen en Jerusalén? Cuando Él resucitó y fue ascendido a los cielos. Esperen ahí la promesa del Espíritu Santo. Y usted va a encontrar que comenzaron a reunirse en un lugar, ¿cómo se llamaba el lugar? La Hermosa, hasta le pusieron nombre. Y ahí se reunían, hermanos, y comenzó a suceder algo que como que se retrasaba la venida. Entonces creo que el mismo Pedro comenzó con las escrituras, hermano, a indagar, y se dio cuenta pues que el Señor había elegido 12 apóstoles y solo habían 11 porque Judas había traicionado al Señor. Aún ya estaba escrito acerca de Judas. Eso es increíble. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Completar el número. Entonces hicieron un llamado, que aquellos que estuvieron con el Señor desde el principio de su ministerio hasta el día de hoy, dice. Entonces salieron 2 personas, pero como solo uno, hermanos, se necesitaba, entonces oraron y luego echaron suerte y creyeron firmemente que el Espíritu Santo estaba eligiendo a uno de ellos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ese echar suerte lo hacía el sumo sacerdote con aquello que llevaba en el pectoral, una bolsita que eran 2 piedras, las cuales se le llama el Urim y Tumim, ¿verdad? Donde Dios revelaba su voluntad en asuntos así de conflictos, donde el hombre ya no podía mediar, que era muy complejo el asunto, una decisión a tomar. Entonces el sumo sacerdote, hermanos, oraba, se ponía enfrente del velo y clamaba a Dios ahí, y después entonces él sacaba la piedra y de acuerdo al color que salía, porque eran 2, una blanca y una negra, ¿verdad? Entonces ahí salía lo que era la aprobación o la desaprobación de Dios. Amén. Pero siempre ahí, hermanos, guiados, hermanos, por el Espíritu Santo, como estos hombres lo confirmaron. Y más adelante, completados los 12, entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y quiénes fueron testigos de eso? Eso no se hizo en secreto. Lo escucharon las personas que estaban afuera. Era el día del Pentecostés. Venían de todas las naciones judíos a celebrar esa fiesta del Pentecostés. Entonces cuando escucharon lo que estaba sucediendo, entonces, hermanos, eran multitudes las que estaban ahí. Y unos escuchaban, dice, hablar en el idioma que ellos hablaban, de donde ellos pues venían de los países. Y Pablo describe ahí que hay 2 clases de lengua: la celestial o espiritual y la lengua humana. Cuando Dios, hermano, hace que alguien profetice y le está hablando a alguien que tal vez no está en el idioma de uno, ¿verdad?
Entonces la misma gente, la misma multitud y otros que no sabían lo que estaba sucediendo, dijeron, esto están llenos de mosto, es decir, estaban borrachos. Y de ahí donde viene la idea de que el espíritu de borrachera, ojalá no le dé a usted eso, porque le voy a quebrar la silla en la cabeza, porque no hay tales de espíritu de borrachera, ni se estaba confirmando que eso estaba sucediendo, un espíritu de borrachera, sino que estaban más retirados y al ver las cosas que estaban sucediendo para ellos, pues no, eso están borrachos. Pero fue una expresión de gente que no sabía lo que estaba sucediendo. No es que la Biblia está confirmando eso. Y usted ha visto que han salido con espíritu de borrachera, el espíritu de risa. Yo no sé si usted le da el espíritu de risa, espíritu de animales que aúllan, espíritu de, ya puro hermano espiritismo aquello, ajeno a la doctrina de Cristo, ajeno hermano a la palabra de Dios totalmente. Amén. Por eso hemos de confiar en las escrituras y a través de la escritura, hermano, el que la lee y la conoce, entonces ese no va a ser fácil de ser arrastrado como están siendo arrastrados ahora, hermano, con estos falsos maestros y profetas, las cuales habla aquí Pedro en el capítulo 2 y que si Dios permite lo vamos a estudiar el próximo jueves. Pero por ahora lo importante es, hermanos, que nosotros conozcamos el contenido de las escrituras, que se trata de la revelación del conocimiento de Dios. Va a conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de salvación y sobre todo, qué es lo que Dios espera de usted. Amén. Amén. Entendiendo, verso 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la exactitud del cumplimiento de la palabra de Dios cuando habla de acontecimientos futuros, de cosas que no han sucedido. Pero volvemos a lo mismo. Hay hasta cristianos que creen, hermanos, en otras profecías ajenas a las escrituras, que se han hecho hasta famosas, las profecías de Nostradamus, las profecías no sé de quién, hasta de brujos, de hechiceros y todo eso. Cuando en la escritura está revelado ahí los acontecimientos futuros. Hermanos, que usted leyera en los años 50 el libro de Apocalipsis, para usted hubiese sido increíble de lo que hablaba la escritura. Y que lo único razonable para usted en ese momento, al leer Apocalipsis, de estos eventos que se iban a estar dando, es que la persona estaba fumada, hermano. Que a saber qué fue lo que aquel se metió para estar hablando de cosas tan extrañas, dragones, de aquellos animales que arruinan la tierra, ¿cómo le llaman? Langostas, que se comían todo el sembrado de trigo y todas las cosas pues comestibles. Pero Juan dice, pero a ellos no se les concedió arruinar ¿qué? La tierra, sino dañar a los hombres. Y dice que salía azufre de ellos. Imagínense. Entonces ya no está hablando en sí de esos animales. Ahora que nosotros que vivimos en el presente, podemos comprender de qué estaba hablando Juan. Y de muchas cosas que ahora están sucediendo realmente. Y no solo Apocalipsis, Daniel habló de estas cosas, Jeremías habló de estas cosas, que se están confirmando. Está la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que se profetizó ahí, hermanos, acontecimientos, hermanos, que ni por, ¿cómo decirle? Imposible que se iban a dar y sucedieron. Las primeras, hermanos, 69 profecías se cumplieron a través, hermanos, del tiempo hasta la llegada del Mesías. Y todavía ahí se profetizó que al Mesías se le iba a quitar la vida. Estamos hablando 2000 años antes que se había profetizado todas esas cosas.
y que solamente había quedado pendiente, hermano, una semana de esas 70 semanas, que son las cosas que habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que está dividido en 2 tiempos, 3 años y medio y 3 años y medio. Amén. Pero solo hago una membranza de esto para que nosotros confiemos más en lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que creen que pueden contra Dios y que pueden cambiar los tiempos. Se equivocan. Una cosa es que luchen, otra cosa es que lo hayan logrado. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado hacer. Lo que yo determiné hacer, dice, se hará. Así de sencillo. Guste o no guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, va a suceder. Y nadie le puede cambiar eso. Nadie. Muchos pretendieron hacerlo. Y hoy han vuelto a esa misma cosa. Querer, hermanos, precisamente adelantársele a Dios. No pueden. No pueden. Y fíjense lo hermoso aquí cuando dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es de que ellos se lo inventaron. Y la prueba que fueron inspirados por Dios, hermano, es porque los acontecimientos de los cuales ellos hablaron, unas tuvieron completamente su cumplimiento y otras que se han venido cumpliendo a través de los tiempos, ¿verdad? Pero no por cumplirse así algo vago, solo para decir ahí está, entonces eso es prueba de que Dios no, sino que hay un plan trazado de parte de Dios, que se le llama el plan de los siglos, el plan de salvación. Amén y amén. Y por eso tenemos que tener la Escritura como una antorcha, es decir, como una luz, hermanos, que nos va a estar guiando, aún en momentos más oscuros que pueda pasar el mundo. A eso se refiere ahí. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale gracias, Señor. La Biblia es la fuente del conocimiento de Dios. Amén. La Biblia es la fuente del conocimiento de Dios. No hay otra fuente donde el hombre pueda haber creído en Dios, puede haber creído en ídolos, que se le llaman falsos dioses, pero de Dios, el conocimiento de Dios viene a través de las Escrituras. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos todas estas cosas que tanto necesitamos para ser guiados, para no ser engañados, para no venir a hacer una vida que anda para allá y para acá, desambulando, como perdidos, como extraviados, sino que estén ahí seguros con Dios y que le honren y que le sirvan y que no tengan miedo de hacerlo. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Y como la lluvia cae, la hierba crece, así tu palabra ahora, Señor, pueda llevar en nosotros frutos de bendición, de salvación y de vida eterna, Señor. Trae con ella la sanidad, la fortaleza, la provisión